está en la pared. Y no se llama está en la pared, sino es ese que está ahí. Firmes en la gracia. Y yo le doy gracias a Dios. Y estoy muy contento, satisfecho con Dios por las cosas que Dios está haciendo con nosotros, con este ministerio, y para todos los que sientan que son de este ministerio, que son parte de este ministerio. Porque nosotros hemos sido procesados, y en este momento estamos en un momento cumbre. Estamos en un momento en el cual hemos visto o hemos pasado por una serie de sucesos buenos, regulares y malos. Pero aún los malos hoy se están convirtiendo en cosas buenas para nosotros, cosas favorables para nosotros. Aún lo malo que nos sucedió, hoy eso malo que nos sucedió está a favor nuestro. La palabra gracia, nosotros fuimos víctimas de una gracia mal trazada. Una gracia que nos asoció, esa gracia mal trazada nos hizo socios a nosotros de la fantochería. Nos subió los grados de altivez. La prepotencia se robusteció en nosotros, cosa que nos hizo mucho daño y que quizá hoy algunas personas todavía están débiles en la fe y fuertes en la altivez, cosa que no te conviene para nada. Aprende de Jesús, que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad consiste en reconocer nuestros defectos, nuestras falencias, nuestros errores. No creernos que sabemos lo que no sabemos. Incluso ayer en la tarde le decía a mi esposa, se lo había dicho ya a unos hermanos que estuvieron en la mañana ya, que entendía al filósofo cuando dijo: solo sé que nada sé. Porque cuando Dios me abre una carpeta, como la que está abriendo ahora, enseñándonos de verdad lo que es gracia, me doy cuenta que lo que yo he aprendido de Dios en estos 21 años es como de aquí a 1 metro. Y lo que me falta por aprender de Dios es como de aquí a la luna. Pero con ese metrico de conocimiento, lo que he logrado poner en práctica ha transformado mi vida. Ha hecho cambios en mi ser interior. En un proceso en el cual fue víctima. ¿Y cuál va a ser la ventaja para ustedes? De que ustedes ya no van a ser atropellados como fui yo, tanto por la religión como por el libertinaje que ofrece la religión y una gracia de fanfarronería, una gracia de altivez y de arrogancia. Entonces, ustedes la ventaja que tienen es que los que llevan tiempo conmigo, pues han tenido la oportunidad de virar en ese sentido de altivez, de arrogancia, en que íbamos nosotros, mal guiados, y los que están comenzando con nosotros tienen la oportunidad de no pasar por ahí. Puedo decirlo de la mejor manera. Me siento
orgulloso. Pero el orgullo es malo, te lo voy a decir, me siento glorioso, pero esa palabra tú no la asimilas bien. Pero me siento orgulloso de este ministerio. Y me siento orgulloso de las personas que durante el tiempo de estar aquí han perseverado, han permanecido y cambios estamos viendo en su vida. Entonces, cuando Dios nos habla de gracia, nos está hablando de que gracia fue lo que Dios hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos conocerlo, pudiéramos creer en Él y pudiéramos alcanzar no solo la salvación, sino todas las promesas que Dios nos hizo. Y para eso Dios tuvo que hacer que su palabra se convirtiera en un hombre que como hijo de Él lo entregó en sacrificio en la cruz del Calvario, para que ese verbo que se hizo hombre, después de padecer, sufrir, morir y resucitar, se convirtiera hoy en lo que es el espíritu vivificante, el espíritu que hoy puede transferirnos la vida de Dios en nosotros, los que oímos la palabra de verdad, con el deseo de hacerlas, y aprovechamos para guardar esa palabra dentro de nuestros corazones. Cada palabra de Dios que nosotros guardamos es un fragmento del Espíritu Santo, un fragmento de Cristo que se va formando en nosotros. A mayor cantidad de palabras que tú guardes, mayor es el poder que se va formando dentro de ti. El Dios que a ti te sirve no es el que está en el cielo. El Dios que a ti te sirve es el que tú guardas en el corazón. Porque el Dios del cielo, para poder entrar en tu corazón, tuvo que hacerse hombre, sufrir como hombre y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, para hoy poder entrar en tu corazón. Como Él dice, gota a gota, letra a letra. No como dicen las religiones, que oran por ti, te imponen las manos y dicen, repite conmigo esta oración de fe y ya Cristo está en tu corazón. Contrario a eso, Dios se va metiendo dentro de ti cada vez que tú vienes aquí. Oyes su voz con atención y después en tu casa pasas tiempo leyendo lo que oíste aquí, orando con las mismas palabras, meditando con las mismas palabras, compartiendo con tus hermanos las mismas palabras y enseñando a otros las mismas palabras. Es de esa manera que tú vas recibiendo a Cristo, no como te engañó la religión. Recibe a Cristo con esta oración de fe. Entonces no es como dicen los hombres, es como dice Dios. Como dicen los hombres, nunca vas a ver el resultado que te promete Dios. Cuando haces las cosas como Dios te enseña, vas a encontrar los mismos resultados que Dios te promete. Entonces, firmes en la gracia, por lo que nos enseña Dios en su palabra, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. En el versículo 1 leemos cuando dice, justificados, ¿cómo? Pues, justificados, pues. Ese pues, de pronto la gente que lo lee no le da ninguna importancia. Pero el ignorar ese pues es lo que hace que la gente no pueda entender lo que dice allí. Esa conjunción pues, que es una conjunción de carácter condicional. Te está diciendo que para ser justificados hay una condición. Entonces, el que no sabe leer y con una gracia mal trazada, lo lee así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya estamos justificados. Pero, ¿y el juez? O sea, se olvida, escucha, yo anuncié en el Facebook algo que en la meditación Dios me ministró, y es que están enseñando y promocionando cursos de hebreo y de griego cuando no conocen la gramática del español. O sea, están tratando de enseñar idiomas, no entendiendo ellos el idioma de nuestro, el de ellos. Como le dijo Jesús a los fariseos ciegos, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces están tratando de enseñar, y otros están tratando de aprender otro idioma sin conocer siquiera la gramática de nuestro español. Cuando la gente no conoce la gramática de nuestro español, le cuesta trabajo entender lo que dice. Cuando una persona lee y no entiende lo que está allí, y esa persona quiere enseñar lo que está allí, sin entender lo que está allí, jamás podrá hacer que los demás entiendan lo que está allí. Entonces tenemos las congregaciones llenas de gente con deseos de buscar a Dios, pero engañados por aquellos hombres que sin prepararse, sin capacitarse, sin estar bajo la cobertura de Dios, intentan enseñar a Dios sin tener el apoyo y la facultad de Dios. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta fe. ¿Por quién tenemos entrada a esta fe? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos entrada a esta fe. Perdón, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quiere decir que si no aplicamos la fe, jamás entraremos a la gracia. Por la fe entramos a la gracia, dice el apóstol Pablo, en la cual estamos firmes. O sea que para estar firmes en la gracia hay que entrar. O como una persona no puede estar firme en una empresa si no ha entrado. Si no ha entrado, no puede estar firme en esa empresa. Entonces, para poder estar firme en la gracia, primero tenemos que entrar. ¿Y cuál es la puerta que nos lleva a la gracia? La fe. O sea, la fe es el elemento que Dios nos da para poder salvarnos. Para poder salvarnos tenemos que entrar en la gracia. Y en la gracia indica que estamos en una etapa y estamos en una dispensación en la cual comencemos a conocer la verdad de Dios. Comenzamos a obedecer a Dios. Comenzamos a vivir como Dios nos enseña porque hemos entrado a la gracia por la puerta de la fe. Y la fe es lo que Dios nos da para poder entrar a la gracia. Ahora, cuando dice justificado, retrocedo un poco. Justificados pues por la fe, indefectiblemente nosotros tenemos que mirar el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Lamentablemente, cuando dividieron estos capítulos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, los dividieron mal. Porque ese versículo 1 es la continuación del versículo 25 de Romanos 4. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos 4, está hablando de Abraham y arranquemos ahí del versículo 20. Romanos 4:20. ¿No está hablando de Abraham? ¿Qué dice de Abraham? Que Abraham, escucha, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que Abraham, en lugar de dudar, ¿de qué?
se fortaleció en fe. ¿Y de qué manera? Dando gloria a Dios. ¿Y cómo le daba gloria a Dios? Pensando. Y ahí se está remitiendo al momento en el cual de antemano Dios le había enseñado a Abraham este evangelio. Y para que Abraham pudiera creer en la resurrección y en el que resucita, Dios mandó a que se sacrificara a su hijo. De eso hemos hablado aquí infinidad de veces, pero seguiremos hablando hasta que tú entiendas lo que significa creer y lo que significa ser justificado por la fe. Entonces, cuando Dios le anuncia este evangelio, ahora Dios va a demostrarle a Abraham si Abraham en verdad ha creído lo que es. Y para que Abraham se convenciera y para que nos quedara a nosotros un testimonio acerca de cómo es que se cree. Entonces, después que Dios le predicó este evangelio a Abraham, Dios le dijo, Abraham, le dijo, heme aquí. Escucha, tan pronto Abraham dijo, heme aquí, Abraham estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Abraham no dijo, Señor, hoy es domingo, hoy es día de descanso. Señor, es que tengo mucho trabajo. Él dijo, heme aquí. O sea, el hacerse presente al lugar donde Dios va a hablarte ya es una obra de fe. El no renunciar a ir al lugar donde Dios te va a hablar ya es una obra de fe. Heme aquí. Sigue hablando Dios. Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio, en uno de los montes que yo te diré. ¿Qué obras de fe añadió Abraham? Isaac, levántate, mijo, que vamos a salir. Una obra de fe. Yo le explicaba eso a mi esposa anoche y esta mañana, porque ella estaba pelando piña para el mensaje de hoy. Y a mí me satisface cuando la gente muestra interés en las cosas de Dios. Después que Abraham levanta a Isaac, Abraham va y agarra un cuchillo, obra de fe. Y agarra el fuego, obra de fe. Y agarra el burro, obra de fe. Y ensilla el burro. Y se monta en el burro. Y agarra a 2 testigos. Y obra de fe. O sea, cada paso, cada movimiento de Abraham era una obra de fe, una acción en el cual Abraham iba a evidenciar que le había creído a Dios, en que Dios resucita a los muertos. Dos testigos. 3 días de camino, Abraham pensando que Dios es poderoso para hacer Dios todo lo que Él ha prometido. Todo ese tiempo de meditación, diga, obra de fe. Cuando llegó y levantó, amarró a su hijo, obra de fe. Oído, cuando Isaac le dijo, papi, veo la leña, veo el fuego, pero no veo al cordero, Abraham por fe dijo, Dios proveerá. Cuando levantó el cuchillo, obra de fe. Hasta que el ángel le dijo, detente, Abraham, porque ya dice Dios, he conocido que tú temes a Dios y obedeces a Dios. Ay, vuelvo y te repito esto, porque cada vez que hablamos de este tema, hay otra cosita más que nos enriquece. Abraham no le dijo a Sara. Escucha esto con atención, mujeres. Dios diseñó a la mujer como un vaso frágil. Dios diseñó a la mujer como ayuda idónea del hombre.
cuando la mujer quiere intercambiar estos papeles y la mujer trata de guiar al hombre, la mujer saca al hombre del camino de Dios. Donde Abraham le comente a Sara, el sacrificio no se da. Como le he dicho, el muerto hubiera sido Abraham. Entonces, mujeres, nunca le hagan daño a sus maridos tratando de meterlos en algo que él no está, porque los saca de su carrera. Deja que Dios haga con tu marido como Dios lo tiene predispuesto. Acuérdate que la mujer no está diseñada para predicarle al marido. Dios dice a través de Pablo, no permito que la mujer enseñe al marido. O sea, no permito que sea la mujer quien guíe al marido, porque generalmente, miren hermano, la mujer es más sentimental. La mujer a sus hijos los ve como sus hijos, y a su marido lo ve como a sus hijos también. Al marido lo ve como al hijo, lo quieren pechichar, lo quieren acolchonar allí. Mira, hay mujeres, yo las conozco, hay mujeres que por cuenta de ellas los maridos no trabajaran. Quizás tú puedas pensar que yo estoy especulando, pero te estoy hablando de cosas reales y gente que me está oyendo aquí sabe a qué personas yo hasta me puedo estar refiriendo. Porque esas personas saben y conocen las mismas personas que yo conozco. Y han convertido a sus maridos en unos felices holgazanes. Zángano. Yo no sé si tú conoces estos casos, pero aquí hay gente, ¿verdad, mi amor? Que conocen gente, mujeres, que han hecho unos zánganos a sus maridos. Y tú ves, los maridos tienen sus paquetes de cigarrillos todo el día y no trabajan. Las mujeres son como tan cariñosas, como tan delicadas, pero una cosa delicada, un pétalo, una rosa no tiene capacidad para dirigir a su marido. El pétalo de la rosa está para que la traten como pétalo de rosa. No te metas en lo que tú no eres. Porque, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Quién desvió a Adán? ¿Quién hizo que el pobre Abraham se sacrificara con Agar? No, y aquí podemos pasarnos el resto de la prédica pensando en todas las mujeres que desviaron a sus hijos, a sus maridos. ¿Ah? Y las mujeres que apoyaron a sus hijos y los guiaron mal. Entonces, ¿por qué te digo esto, hermano? Lo delicado que es verdaderamente ministrar sobre la verdad de Dios. Y soy tan sincero contigo que cuando yo comencé el ministerio, como yo no comencé en un ministerio como este, donde tú estás, a mí me mandaron a la guillotina. ¿A la guillotina? Claro. Y me pusieron a que ya yo fuera ministro cuando yo no estaba capacitado por Dios, sino por los hombres. Y yo no quiero que con ninguno de ustedes pase esto. Entonces, ahí en Romanos 4, cuando llegamos al versículo 23, dice que a Abraham su fe, o sea, todas esas acciones que hizo, le fue contada por justicia. Dice, y esto se escribió no solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes fue contada la fe. A quienes ha de ser contada la fe también por justicia. Es decir, nos está poniendo el ejemplo de Abraham, que realmente si nosotros queremos que Dios nos cuente nuestra fe por justicia, tenemos que actuar de la misma manera como actuó Abraham cuando Dios le habló. Ahora, cuando entramos al capítulo 5, entonces dice, justificado pues, puesto que ya saben cómo es la justificación. Ese es el pues, la condición. Si una persona, por muy predicador que sea, por muy iglesia grande que tenga, por muchas riquezas que tenga, por avionetas que tenga, no sabe leer el pues, no es un ministro competente.
Porque le está diciendo a la persona que está justificada, la persona dice, ya no tengo nada que hacer, ya estoy justificado. Chévere. Justificados, pues, conjunción que indica una condición. Puesto que ya saben ustedes cómo es que han de ser justificados, cuando ustedes hagan lo que Abraham hizo, entonces tendrán paz para con Dios. Ahora, yo me pasé gran parte de la semana tratando de diseñar y dosificar el mensaje en este contenido en el cual entramos ahora, que es bastante interesante y un poco complejo. ¿Por qué lo hace complejo? Porque a nosotros nos acostumbraron a estudiar para aprendernos una lección y buscar una calificación. Pero no nos enseñaron a que ese conocimiento debía quedar en nuestro corazón para toda la vida. Entonces a nosotros no se nos ha olvidado sumar, porque todos los días nos toca sumar. 2 plátanos, 5.000 pesos, pero además me dieron 6.000 para el almuerzo, no puedo comprar 2 plátanos, tengo que comprar medio. Pero vemos esas cuentas todos los días sacando. Me gano 600, pago en arriendo 300 y 200 en el colegio de la niña, 500, el bus. O sea, todos los días. Por eso es que no se nos ha olvidado sumar. A nosotros no se nos ha olvidado hablar, porque todos los días nos toca hablar. Recuerde usted, miembro que no se utiliza se atrofia. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos enseñaron gramática, lenguaje, castellano, desde primaria, ¿verdad? Pero como eso no lo utilizamos, eso se olvidó. Entonces, hoy en día hay predicadores que están enseñando y aprendiendo hebreo y griego y no saben español. Por lo tanto, no leen un pues de eso, se dañó toda la predicación. Ahora escuchen, ¿a dónde quiero llegar? Cuando Dios habla de fe, está hablando de un sustantivo. A nosotros se nos ha olvidado que es sustantivo. Entonces yo estoy aquí para recordarte, sustantivo es lo que se utiliza para dar nombres a seres vivos como personas, animales y cosas. Y también se le da nombre a, seres vivos como personas, animales y plantas. También se le da nombre a las cosas, a las emociones, a las cualidades. Entonces, cuando se le da un nombre a una cualidad, por ejemplo, fe, es un sustantivo. Ahora, ¿qué es el sustantivo? Es el núcleo o la parte más importante de una oración. Ese es el sustantivo. Cuando la persona lee un versículo de la Biblia y no identifica el sustantivo, no identifica el sujeto, no identifica el adverbio, no identifica una preposición, una conjunción, no identifica el verbo, la persona no sabe qué está leyendo. Se puede aprender de memoria lo que está escrito ahí sin entender lo que ahí dice. Ahora, ¿por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Porque es que en la oración la fe es un sustantivo. Las obras son acciones, las acciones son verbos, o sea, el verbo implica acción. El verbo es lo que le da vida al sujeto y al sustantivo. Sin el verbo, el sustantivo está muerto.
Por ejemplo, tú dices perro. Ya. Pero tú dices, el perro corre. Ah, ya sabes que está vivo. Porque la acción de correr te indica que el perro no está muerto. Entonces, Abraham, cuando oyó la palabra de Dios, recibió fe. Pero la fe de Abraham agarró vida cuando Abraham comenzó a actuar. La fe tuya va a darle vida, las acciones tuyas van a darle vida a esta fe que yo te estoy hablando cuando tú comiences a aplicar, a hacer lo que Dios te está hablando. Porque de otra manera tenemos gente en las congregaciones que oyen y oyen y oyen y oyen y oyen y hasta le pueden dar fe. Pero ¿qué pasa con esa fe? Se muere. Porque es que la fe actúa junto con las acciones, con las obras. Por eso Santiago dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó junto con sus obras? Por lo tanto, el hombre es justificado no solamente por la fe, sino por las obras. Es decir, tú no eres justificado solamente porque llegues aquí a oír la palabra de fe, sino que Dios a ti, así como a Abraham, te va a justificar cuando tú, además de oír con fe, de oír con el deseo de hacer, lo hagas. No como el chapulín, que el chapulín lo llama, oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? Yo, el chapulín colorado, chapulín, que ahí hay un hombre con un revólver, ve a salvarme. Dice, sí voy, sí voy. Entonces, la mayoría de la gente va a las congregaciones y Dios les habla, sí voy. O sea, congregaciones chapulinescas. Sí voy, pero ve. Si lo que tú estás oyendo en esta congregación, que son palabras de fe, tú no haces lo que Dios te está enseñando, la fe que estás oyendo se te muere. Se te muere porque lo que le va a dar vida a la fe que tú estás oyendo son tus acciones. El moverte como Dios te está enseñando en esta mañana. ¿Y cómo te dice Dios que debes hacer en esta mañana? A que estés firme en la fe, firme en la gracia. Pero para poder tú estar firme en la gracia, primero tienes que entrar a la gracia. Y para entrar en la gracia tienes que hacerlo por la fe, es decir, por hacer lo que Dios te está diciendo. Ahora escucha. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te está enseñando Dios? Ahí en Filipenses capítulo 1. Capítulo 3, capítulo 1, Filipenses 1, versículo 3. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Hoy, por ejemplo, cuando estuve orando porque todos ustedes llegaran, pues fíjate, oré por mi papá y mi mamá, no pudieron venir. Pero siempre estoy orando por ustedes. Y como les dije el jueves, los primeros que yo menciono, porque ya como se vuelve un hábito, es, Señor, te ruego que lleves este domingo a Víctor Quintana y a Carmen Ahumada. ¿Ah? Tenía una botella esta mañana. Ah, mira, la gané. ¿Y por qué? Porque es que, mira,
A veces ustedes tienen luchas en su casa para poder venir a oír la voz de Dios y demostrar que para ustedes Dios es primero. Y yo oro para que ustedes no se dejen vencer, para que ninguna otra cosa sea primero que Dios. Porque a ustedes nada ni nadie les va a dar lo que Dios les está prometiendo. Le dije que se me olvidaba a Meneses, ¿verdad? Siempre a Meneses me queda de último. Y dije, pero falta. Y siempre digo, Señor, lleva a Meneses y a Claudia. ¿Está Claudia? Lleva a Meneses y a Claudia. Lleva a Alejandra. Está Alejandra, que vino a mí. Lleva a las dos hijas de Meneses, que ahí está. Lleva a la hija de Claudia, que ahí está. Entonces, esto es una oración que siempre estoy haciendo por ustedes. Cuando voy a orar por Guaco, porque yo siempre me acuerdo, porque yo digo, pero falta gente todavía. Faltan sillas desocupadas. Hay sillas desocupadas. En mi mente yo visualizo. Digo, falta el kinder. Si no, lleva a Guaco, a Alba, a Keren, a la mamá de Alba y a los otros niños, al resto del kinder. Entonces yo estoy orando siempre por ustedes, por la vida, la salud y el bienestar de ustedes. Esto es lo que Pablo está diciendo y esto es lo que hace un varón de Dios. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Hoy, por ejemplo, con Luz Marina, Dios tampoco como que no me escuchó hoy. Pero yo estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo donde, en el corazón. Olvídese de las prisiones. Ahora dice, hay un punto y coma, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. O sea, escúchame, para que tú puedas ser un partícipe o un participante de la gracia, tú tienes que confirmar y defender el Evangelio. ¿Cómo tú confirmas el Evangelio? Hablando las mismas palabras del Evangelio de Cristo. Sin acomodarte nada para ti, sin acomodar nada para nadie, sino hablando las mismas palabras del Evangelio, tú lo confirmas. Cuando tú hablas algo diferente al Evangelio, ya tú no estás confirmando el Evangelio. Ahora, ¿cómo tú defiendes el Evangelio? ¿Cómo tú defiendes el Evangelio? Tú defiendes el Evangelio no permitiendo que nadie te venga a engañar con unas palabras parecidas. Tú defiendes el Evangelio cuando tú no permites que delante de ti una persona hable algo diferente al Evangelio. Pues tú tienes que intervenir. No, lo siento, no es así. Yo no quiero discutir, pero mira, es así, así y así. Cuando a ti alguien te diga que ya estamos justificados, porque la Biblia dice que estamos justificados, te tiene que decirle, usted es un ignorante del pues. Es un ignorante del pues. Cuando usted deje de ignorar la gramática de nuestro español, cuando usted comience a conocer verdaderamente lo que es un sustantivo, lo que es un verbo, lo que hace una conjunción, lo que hace un sustantivo y lo que hace un verbo, usted podrá verdaderamente decir que le hace falta hacer lo que Dios le mandó a hacer para que llegue a ser justificado. Entonces, de esa manera usted defiende el Evangelio. Bueno, los que defienden el Evangelio y confirman el Evangelio participan conmigo en la gracia. Porque ya conocen lo que es la gracia. Vuelvo y te repito, la gracia de Dios, enviar a su Hijo a la cruz. La gracia de Jesucristo, obedecer al Padre, yendo a la cruz por nosotros. Eso debe quedarles bien claro a ustedes, lo que es la gracia. Sin el Padre enviar a su Hijo a la cruz y sin el Hijo obedecer al Padre, no existiera la gracia.
Por eso nosotros entramos a la gracia por la fe en lo que el Padre hizo y en lo que el Hijo hizo, para que nosotros alcanzáramos por la fe la salvación que es por gracia. ¿Cuál gracia? Lo que hizo el Padre por nosotros y lo que hizo el Hijo por nosotros. Cuando creemos en lo que el Padre hizo y creemos en lo que el Hijo hizo, entonces es que podemos decir, tenemos entrada por la fe. En lo que hemos creído, tenemos entrada a esta gracia. Ahora, en esta gracia vamos a estar ¿cómo? Firmes. No, que está reinando en vida. No, yo estoy en la gracia. Y estoy firme en la gracia. No, hermano, ya estamos en la plenitud. Yo estoy firme en la gracia. Para poder llegar a reinar en vida, que de eso les predico quizás el martes, el jueves, el domingo. Para poder llegar a reinar en vida, primero tenemos que estar firmes en la gracia. Nadie puede estar firme en la gracia si primero no entra. Nadie puede entrar primero en la gracia si primero no hace las obras de fe, obedeciendo a lo que Dios le dice. Si primero sus acciones no le dan vida a la fe, se pueden congregar durante 40, 50 años. Pero si no actúa como dice el Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Salvación a quién? A todo el que cree. O sea, a todo el que hace uso de la fe, haciendo lo que dice la palabra de fe. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Un continuo crecimiento de la fe. Ahora, el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, mira, estos mismos apuntes que tú estás tomando hoy de esta enseñanza a los diáconos, le va a servir para ministrar sobre alabanza y ministrar sobre diezmos, ofrendas y promesas. Si ustedes comienzan a meditar en esto, de allí mismo se desprenderá el mensaje de ustedes para los martes y los jueves y los domingos. Porque es la misma palabra. Estos mismos apuntes son los que te van a servir. Entonces Pablo dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que cuando Dios te está hablando aquí ahora, Dios te está diciendo, no seas cobarde. Echa para adelante, Juanito. No seas cobarde. No retrocedas. No te dejes convencer por tu mujer. No te dejes convencer por tus hijos. No te dejes convencer por la gente. No te dejes convencer por los falsos hermanos. Echa para adelante, Juanito. No seas cobarde. Porque el espíritu que te estoy dando por medio de estas palabras no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu, Juanito, de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, si por medio de estas palabras Dios te está dando poder, amor y dominio propio, la pregunta es, ¿por qué no los tienes? Porque es que necesitas guardar estas palabras. Cuando tú guardas estas palabras, estás guardando un espíritu que te da el poder, te da facultad para hablar, te da valor para seguir adelante, no te amilanas, no te da pena, no te da miedo a hacer lo que tengas que hacer. Porque dentro de ti está un espíritu de poder. Si tú no guardas el espíritu, puedes tener el deseo de hacer, pero no vas a tener el poder para hacerlo. Ahora te darás cuenta porque hay cosas que tú quieres y no has podido. ¿Por qué? Porque no te has tomado el trabajo de hacer las primeras obras de fe, que son guardar la palabra en tu corazón. ¿Qué otro espíritu te da Dios cuando te predica? De amor.
¿Cómo tú evidencias el amor? Diga, obediencia. Muchas veces tú quieres obedecer lo que Dios te dice, pero no lo haces. No puedes, oído, no puedes. Si tú quieres obedecer, guarda las palabras de Dios en tu corazón. Las palabras de Dios en tu corazón son un espíritu de poder y de obediencia. De espíritu de poder y de amor. El amor es la obediencia a Dios. Entonces, yo sé que tú quieres obedecer. ¿Cuántas personas tú has oído? Ay, pero es que yo quiero dejar de ser grosero, pero no puedo. Ni vas a poder hasta que no guardes el espíritu que oyes en tu corazón. Es que yo quiero cambiar, es que no sé. Yo cuando voy a hablar con mi mujer, quiero decirle cosas dulces y lo que hago es que la maltrato. Pero yo no quiero maltratarla. Ni vas a poder maltratarla, ni vas a poder dejar de maltratarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que no guardes las palabras de poder y de amor en tu corazón. Pastor, yo sí quiero dejar de coger rabia, pastor. Pero no puedo, es que no vas a poder. ¿Por qué no has podido? Porque no has guardado el espíritu de poder. No has guardado la palabra. Comienza a guardar. Comienza a partir de ahora a guardar. Hoy comienza, antes del partido de la Selección Colombia, comienza a leer estas palabras. Comienza a repetir. Di conmigo, recibo espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea, tienes que guardar eso, tienes que guardar, no aprendértelo de memoria. Si te lo aprendes de memoria, como el sustantivo se te olvida. Tienes que guardarlo en el corazón y aplicarlo para que no se muera la fe que estás recibiendo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ahora mira, después que tú guardes este espíritu, guardes esta palabra, cuando llegues a tu casa, que tu marido comience a amargarte la vida, no vas a pelar cobre. Le podrás decir, como me dijo una novia con la que yo viví, que cuando yo llegaba con ganas de pelear, para irme con de la otra, yo no conocía a Telma en ese tiempo, así que no, sé mucho rato. Mira, qué muchacha tan inteligente, ¿no? Ella me decía, puedes coger rabia, puedes patear, pero yo no voy a pelear contigo. ¿Viste? Entonces así tienen que hacer las mujeres. Y eso que no la guardaba. Entonces igual nosotros los hombres, cuando la mujer a nosotros se les chispotea, que se les chispotea con cierta frecuencia, nosotros tenemos que, mira, ay Señor, y pensar que yo soy su Salvador. Y pensar que tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros, como no hemos guardado la palabra, se nos sale el chuki. El chuki ese sí está ahí mismito. Está boquita el hoyo, muerto el tiro. Porque eso es lo que nosotros hemos recibido por genética y lo que hemos oído y lo que hemos vivido y lo que hemos hecho. Que yo soy así. El yo. Propósito del yo. Entonces Pablo sigue escribiendo allí. Ven, vamos a leerlo. Dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, fíjate tú, participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Cuáles son las aflicciones por el Evangelio? Que tú quieres ahorcarlo y merece que tú lo ahorques, pero la aflicción es por el Evangelio, no lo ahorques. Porque estoy guardando el Evangelio en mi corazón y esa palabra que he guardado en mi corazón es un espíritu de poder,
de amor, de obedecer a Dios y de dominio propio de no ahorcarlo. Tú mejor no hubieras venido hoy. ¿Sí? No, y aunque no venga lo ahorca. ¿Viste? Pero es por eso, porque es que nosotros no estamos acostumbrados a recibir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sino que nosotros venimos a la congregación como cuando íbamos a misa antes. Y el cura decía cualquier cosa. Y rudiminis, currin, whisky, nosotros, whisky. Nosotros ni sabíamos, pero estábamos ahí. Con los concebidos aeróbicos. Te sentaba, te arrodillaba, te paraba. Yo nunca supe qué significaba eso. Pues yo estaba ahí, sonaba la campanita y yo miraba. Se arrodilló, yo me arrodillaba. Se paró, yo me paraba también. Yo nunca entendía el reno whisky, niski, kiski. Yo no sabía qué era eso. Pero uno salía satisfecho, vengo de misa. Así hemos sido engañados todo el tiempo. Pero gracias a Dios que Dios te trajo a este ministerio. Dice el versículo 9, hablando de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, Dios no te llamó porque tú ibas a misa, sino te llamó con llamamiento santo según el propósito que Dios tiene contigo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Que no importa que tú hayas nacido en estrato cero, pero el tiempo de vida que te queda, Dios lo tiene predestinado para ti, para bienestar y dicha. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú tengas bienestar y tengas dicha. Según la gracia que me fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora esa gracia se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual Salvador Jesucristo, ¿qué hizo? Quitó la muerte, la quitó. Mira, quitó la muerte y sacó a luz dos cosas: la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Entonces, si tú guardas el Evangelio, la palabra de tu salvación, la guardas en tu corazón, ¿cuál es el resultado que tú vas a tener? Vida e inmortalidad. Pero ¿cuántas personas verdaderamente pueden creer en esto? Yo sé que tú apenas te estás conociendo, pero sabes, tienes que oír con fe para que comiences a creer en una vida y en una inmortalidad. Tienes que comenzar a creer que tú, aunque te mueras, Dios te va a resucitar. Y que si el Señor viene antes de que tú mueras, tú vas a recibir una transformación. Tu cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de gloria de Jesucristo. Pero eso no tienes que saberlo, tienes que entenderlo y tienes que creerlo. Para creerlo tienes que hacer uso de la fe. Y la fe es la palabra que Dios está hablando ahora. Que para que no se te olvide y no se muera la fe, tú comiences a leer esto muchas veces, a orar esto, a meditar, a pensar en esto, a compartir de esto, a hablar de esto, hasta que esto se te haga una realidad, porque el actuar tú, como Dios te enseña, le da vida ¿a qué? A la fe. La acción le da vida a la fe. El verbo le da vida al sustantivo. Ahora, cuando dice que saca a luz la inmortalidad, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. En Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo tú no puedes desechar la gracia de Dios? Haciendo lo mismo que Pablo hizo y te enseña. Crucifica tu yo con la palabra de la cruz. Para que ya no viva tu yo, sino que sea
Cristo, el que viva en ti. Mata al yo para que el ti viva. ¿Qué hizo Pablo? Mató su yo para vivir el mí. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Mato el yo. Porque el yo se opone. El yo se opone a que tú hagas lo que Dios te dice. Porque el yo, ¿sabe qué te dice el yo? No creo en eso. ¡Qué resurrección! El vivo al bollo y el muerto al bollo. Ese es el yo. Yo soy así, a mí no me va a cambiar nadie. Ese es el yo. Pero cuando tú coges ese yo y haces lo que dijo Jesús, el que quiera ser discípulo mío, quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niega el yo. ¿Qué es lo que dice el yo? Es que yo soy así. No es como dice ahí. Ahí lo que dice es esto. O sea, ese es el yo que te coge a ti y te hace altivo, arrogante, prepotente, soberbio. Vaya, te pasaste a la pepa al queso. Ya estás por encima de las estratosferas. Es decir, Dios para hacer cambios tiene que consultarte a ti. Porque ya tú eres lo máximo. Vaya, después de ti la pared. Entonces, ese yo tienes que asesinarlo tú mismo. Porque Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, niega tu yo. No puedes seguir siendo el yo. Cambia, cambia. Y toma la palabra de la cruz y sígueme a mí. No siga a tu mujer, porque tu mujer te va a embarcar. Toma la palabra de la cruz y sígueme. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Eso sí, el que pierda su yo por causa mía y del evangelio, me va a ganar a mí, que es la vida eterna. Cuando tú matas tu yo, ganas la vida de Dios. Y déjame decirte, la vida de Dios en ti, ese es el propósito de Dios contigo. Cuando tú matas tu yo, estás en línea con el propósito de Dios. Cuando tú matas tu yo, oído, estás de acuerdo con la predestinación. Estás de acuerdo con el destino que Dios te preparó. Para tú poder estar de acuerdo con el destino que Dios te preparó, ¿qué tienes que hacer? Matar al yo. ¿Cómo lo matas? Lo crucificas con la palabra de la cruz. ¿Cómo es crucificarlo con la palabra de la cruz? Si la palabra de la cruz dice, levanta la mano derecha. Si la palabra de la cruz te dice, alaba a Dios. De esa manera tú crucificas, porque el yo no quiere alabar. Oído, mujeres, si la palabra dice que tú eres el salvador de tu mujer y debes amarla como Cristo amó a la iglesia y debes tratarla como vaso frágil, ¿cómo matas a tu yo? Tratando a la mujer como vaso frágil. Salvando a tu mujer, no dejándote guiar por ella. ¡Hey! Salvando tú a tu mujer, no es tu mujer la que te salva a ti. ¿Qué es eso de que las mujeres tienen que salir por los hombres? ¡Yo! Vas en contra del destino que Dios te preparó. Porque Dios dice que tú eres el salvador de tu mujer. Y que tu mujer es la ayuda idónea. Pero cuando la mujer es la que aparece con la S aquí, Superwoman, entonces está haciendo del hombre, ¿qué fue lo que dijeron por aquí? Zángano. Está guiando mal. Entonces, no vayamos en contra del destino que Dios nos preparó de antemano. Sigue tu yo vivito ahí y Cristo aquí no puede entrar en ti.
No te dejes guiar por las cosas que no son. Lee conmigo en Judas, capítulo 1, que ya nos vamos. ¿Sabes que a mí me fascina la gorda Yané? Porque ella se deleita hasta con los mapolazos. Judas capítulo 1. El versículo 3 dice así: Arianita, ven acá. Así que dice el versículo 3. Ah, que voy a buscar la Coca-Cola. ¿Tienes sueño, Arianita? ¿Tienes sueño? No. Mira lo que dice. Lee conmigo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de qué, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles. ¿Para qué? Exhortarlos. ¿Exhortarlos a qué? A que contiendan ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. No te dejes desviar, hermano. No te dejes engañar, no te dejes sacar por nada, por nadie. A mí te digo honestamente, y mi esposa lo sabe, y lo digo en la presencia de ella. En algunos momentos me tocó disgustarme con ella, porque en una oportunidad nosotros estábamos pasando un momento económico muy difícil. Ella me dijo, bueno, ¿y por qué no hace como los demás pastores? Claro, porque viendo ella que, uno que sirviéndole a Dios y predicando, y pasando trabajo. Pero entonces, ¿por qué no hace como los demás pastores entonces para que tenga buen billete? Me tocó contender, ¿verdad, amor? Te hice una pregunta. Pero no ha respondido, necesito testimonio, necesito testigo. Yes. Yo le entiendo a ella. Exacto, vas a tener que hacer lo que hacen los demás. Y no, yo lo siento. No. A donde yo me dejo guiar por ella, no estuviéramos predicando esto. No dejes que tu mujer te embarque. Exacto. Ya eran ministros de niños. Sí, porque la idea es esto, por lo menos cuando a mí me dijeron que yo era pastor, no era sino para darle crecimiento a la iglesia madre, que hubieran pastores aquí, allá. Más nada. A donde yo tuviera esa misma intención, vaya, aquí hasta Mayuquita ya fuera pastor de niños. Buscando poner un punto, no importa que enseñe, lo importante es que tengamos un grupo de gente. ¿Y cuánto entró? No voy a hacer eso. Déjame ir lento, pero en línea con lo que Dios manda. ¿Por qué hay que contender ardientemente por la fe que te ha sido dada? Porque algunos hombres, algunos hombres han entrado como. ¿Tú sabes qué significa encubiertamente? De esos que se la tiran de más amigos del pastor que nadie. Han entrado encubiertamente los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué hacen con la gracia estos hombres? ¿La convierten en qué? En libertinaje. O sea, te predican una gracia que se acomode a tu conocimiento corrompido. Si la gorda quiere un mensaje que diga, si tu marido no se porta bien, machácalo también. Entonces se le acomoda ahí. Entonces la gorda feliz. Entonces la gorda dice,
Cuando yo pase la lista de las promesas, la gorda daba 5,000, la va a dar 500. Porque esa es la manera de darle crecimiento y de manipular a la gente. Claro. O sea, pura lisonja. Porque hay hombres impíos que la gracia que hacen con ellos. Entonces no puedes estar firme en la gracia cuando estás tratando de llevar una palabra de libertinaje. Cuando estás tratando de decirle a los demás que tú estás reinando en vida. Cuando estás tratando de convencer a gente de que ya están en la plenitud. Son hombres impíos. ¿Qué hacen con la gracia? Se convierten en libertinaje. Pero Pablo, cuando te habla de la armadura de Dios, nos da un consejo, el último de esta mañana, o de este mediodía, en Efesios 6. ¿Cuántos recuerdan lo que es amar a Dios? Guardar sus mandamientos, ¿verdad? Ok. Tú sabes que el jueves hablamos de que el apóstol Pablo, en todas sus epístolas, dice: gracia y paz de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, sean en todos ustedes. O sea, ese debe ser algo que debemos hacerlo nuestro. Este ministerio se debe destacar para que ya tu saludo de fe es desearle que la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté con esa persona que tú hablas. Porque la gracia es decirle que el sacrificio que la ofrenda que hizo Dios al sacrificar a su Hijo por nosotros y la obediencia de su Hijo para salvarnos a nosotros esté con nosotros siempre. O sea, que siempre tengamos presente eso. Antes de tomar una decisión, miremos a la cruz. Y cuando miremos a la cruz, vemos allí a un Padre que está entregando a su Hijo por amor a nosotros. Y cuando miremos a la cruz, veamos al Hijo que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. O sea, que de ahora en adelante, antes de tú tomar decisiones, antes de discutir, antes de pelear, échale una miradita a la cruz. Allí verás la gracia de Dios el Padre y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando tú mires a la cruz, la decisión que ibas a tomar la vas a cambiar. Antes de armar la cumbiamba con tu mujer en la casa, antes de la pelea. Mi vida, ayúdame por favor. Cuando el ambiente esté grueso en la casa, espeso, vamos a señalar así, que miremos la cruz. Para que veas que ya tú y yo vamos a cambiar. Ya va a haber menos discusiones. Cuando las mujeres quieran apoyar a los hijos en algo, nosotros antes de entrar con el guayo arriba, mi amor, una miradita a la cruz. ¿Cómo? Hay que comprar un crucifijo. Oye, vamos a vender unos crucifijos bendecidos por este ministerio. No, ahora no te sorprenda que tú le digas: amor, mira la cruz. ¿Qué cruz? Ni 8 cuartos. No importa. Mi amor, ya voy a mirar yo entonces. No te sorprenda. O que tu marido te diga: ahora no me hable de cruz. Tú no te vayas a dejar sacar de tu marido. Tú digas: voy a mirar yo a la cruz. Cosa tal que si tu marido te mata, que deje la cruz. Por lo menos cuando llegues allá, según la versión católica de San Pedro, lleguen con cruz. Versículo 24. La gracia sea con todos los que se congregan. La gracia sea con los que aman, con los que guardan los mandamientos.
Cuando guardamos los mandamientos, es cuando la gracia va a estar con nosotros. Cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú, hombre, marido, esposo, haces lo que Dios te dice, la gracia es contigo. El sacrificio en la cruz es contigo. Y tu mujer, cuando ocupas el espacio que Dios tiene para ti, de pétalo de rosa, de vaso frágil, no que dirige, entonces el sacrificio que Jesús, la gracia del Padre y la gracia de nuestro Salvador estará contigo.